Por mi parte, salvo un par de ocurrencias totalmente descabelladas, no voy a insistir demasiado en el aspecto estrictamente sinaloense de los comentarios que quisiera compartir con ustedes, pero sí quisiera luego tratar de avanzar un poco en la, pues ni siquiera presentación, simplemente una muy rápida síntesis de algunas posibilidades de lo que podría ser una agenda ciudadana para estos próximos 3 años, a partir de las elecciones que ya tuvieron lugar y que arrojaron resultados tan interesantes en toda la República, entre otros lugares, por supuesto, aquí mismo en Culiacán. A propósito de Sinaloa, 2 puntos nada más que quisiera subrayar. El primero, es evidente que Sinaloa tiene, por lo menos visto de lejos, una especie de déficit de resultados de globalización. En México, de acuerdo con la mayoría de las consultoras, los estudios de la OCDE, del Banco Mundial, del BID, de empresas como McKinsey, etcétera, tenemos regiones del país muy globalizadas, altos niveles de productividad y de crecimiento de productividad, altos niveles de ingreso, de salario, de empleo, de bienestar en términos generales, de nivel educativo. Y tenemos otras regiones del país, las más conocidas, pues el sur por supuesto, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, algunas otras zonas, Hidalgo más en el centro, que por ser todavía regiones del país no globalizadas, ni a través de la migración, salvo quizás el caso de Oaxaca, ni a través del turismo, ni a través de las exportaciones, ni a través de la inversión extranjera, pues que no han podido beneficiarse de esta apertura de la economía y de la sociedad mexicanas de los últimos 25 años. Sinaloa se encuentra, por lo menos a ojo de buen cubero, en una situación intermedia. Sí es, por muchos motivos y desde hace mucho tiempo, uno de los estados fuertemente globalizados del país, con un comercio internacional muy importante de hace casi un siglo, con un fenómeno migratorio más de tránsito que propiamente sinaloense, aunque también turístico desde hace mucho tiempo también, y que sin embargo todavía no se notan, se sienten los efectos, los resultados positivos de esta globalización. Entonces, simplemente como una idea para ir trabajando, sé que es algo que la gente que nos hizo el favor de enviarnos documentos tiene muy presente. Hay mucho potencial de globalización en Sinaloa no aprovechado. ¿Cómo hacerle para atraer más inversión extranjera, más turismo en zonas distintas o en áreas distintas de la economía que hasta ahora? Pues es algo que tendrán que ir estudiando, pero me da la impresión que ahí hay un primer punto claramente interesante para el Estado. Y el segundo es algo en lo que el doctor Aguilar y yo hemos venido propugnando desde hace tiempo, junto con muchos otros amigos, que obviamente lo hemos propuesto para todo el país, no solo para unos estados y otros no, pero hay ciertos estados con más vocación que otros para esta propuesta que nos parece importantísima para México en términos de seguridad, en términos de violencia, en términos de relación con Estados Unidos y en términos de llegar a un cierto entendimiento con la propia sociedad mexicana. Es válida, creemos nosotros, para todo el país, pero insisto, hay estados con más vocación que otros y me refiero obviamente a la legalización de la marihuana. Creo que esto es algo que realmente puede traerle enormes beneficios a Sinaloa, como le está trayendo enormes beneficios a los estados de la Unión Americana, donde se ha legalizado ya, y donde van a tener que pensar muy seriamente los sinaloenses si el año que entra, cuando a finales de año, en noviembre, el estado de California, casi con total seguridad, legalice el uso recreativo de la marihuana, si la tradicional vocación de este estado quiere aprovechar. Lo estoy diciendo con sutileza, o sea, con delicadeza, para que David no se me enoje, ¿no? David se enoja. Si quieren aprovechar esa historia, esa vocación, esa tradición, para, como decía Heriberto,
estar claramente en el mercado más grande del mundo, que es el mercado de consumo de marihuana de California, o no. Yo sugeriría que sí, pero entiendo muy bien que ese va a ser un tema a debatir aquí en la contienda del año que entra y mucho después. Nomás acuérdense, California el año que entra. Nomás faltaba, lo que nos decía el otro día alguien, a Héctor y a mí, no sé quién exactamente, que ya los cultivadores de California, de Oregon, de Colorado, del estado de Washington, están exportando marihuana a México. Es el colmo. No hay que dejarse. Y ustedes más que todos lo pueden evitar. Bueno. No, ya luego se va a desatar una competencia dentro de Sinaloa, como debe ser. Entre más competencia, más calidad, más mercado. Ya hablando, no más en serio, porque esto es bien serio, pero no, hablando ya muy rápidamente de lo que puede ser una agenda ciudadana para estos próximos años, muy rápidamente, porque me parece que quizás es la gran lección de las elecciones de hace un mes. Hay un alejamiento muy claro de la población, de la sociedad mexicana, de sus instituciones, de sus elecciones, de su clase política, de sus partidos políticos. Si queremos ir más lejos, podemos hablar de hartazgo, de rechazo, de hastío, o nos podemos quedar simplemente en alejamiento, pero me parece difícil no sacar esa conclusión de las elecciones de hace un mes. Quizás algunas regiones del país con más fuerza, de manera más clara que otras regiones, porque tuvieron la oportunidad o porque están más enojados, eso ya es difícil saber en este momento. Y entonces hay una serie de puntos, de reformas, de demandas que han ido surgiendo, que me parece que podría valer la pena tratar de ordenar y plantear como centro del debate a nivel estatal y a nivel nacional estos próximos 2 años y medio. En primer lugar, me parece que sería muy importante facilitar, aceitar, liberalizar al máximo el proceso de presentación de candidaturas independientes en todo el país, en los estados y a nivel federal en el 18. Se avanzó mucho, pero también es cierto que permanecen muchos obstáculos y hay una gran tentación, lo hemos visto en Chihuahua y en Veracruz. No es porque los dos gobernadores se apelliden Duarte, pero en fin, algo han de tener en común los dos estados o los dos gobernadores. El hecho es que esto que hemos visto en Chihuahua y en Veracruz, de tratar de relimitar, reacotar el acceso a las candidaturas independientes, es algo que se debe de evitar en el resto de la República, por un lado, y por el otro, ir quitando los obstáculos que permanecen. Simplemente les doy uno como ejemplo y que no tiene nada que ver con Sinaloa, para no meterme en más líos de los que ya me metí. En la legislación estatal de Nuevo León hay 2 tipos de presidentes municipales, ahora, 2 clases sociales. Una es los que fueron electos por partido y que pueden ser reelectos, y otra son, como el de García, que fue electo como candidato independiente y que no puede ser reelecto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque cuando hicieron la ley, pues no se les dio la gana. No recibió dinero, pero además no, es decir, no tiene derecho a presentarse. Obviamente esto se caería cuando se lleve a la Suprema Corte, es la cosa más anticonstitucional imaginable. Pero para eso hay que llevarla, hay que recorrer el camino. Bueno, como esa legislación de Nuevo León, hay muchas otras, y es un poco absurdo que tengamos todavía estos casos. Lo mismo con el tema del acceso a financiamiento, hay que encontrar una manera que sea justa, equitativa, y al mismo tiempo que tome en cuenta las peculiaridades de esas candidaturas, y hay que buscar una forma de mayor acceso más fácil, más expedito, más barato, a tiempo aire para las candidaturas independientes. Me parece que ese es un primer tema de reformas
que podrían acercar a la población con sus instituciones, en particular electorales. Obviamente no todos los mexicanos van a votar por candidaturas independientes, aún teniendo la posibilidad de hacerlo, pero los que quieran hacerlo, pues que puedan. ¿Cuál es la lógica de ir subiendo el umbral de firmas para sustituir el derecho de los ciudadanos de votar por ellos por un derecho a obtención de firmas, que además en muchos casos se obtienen con dinero? Pues mejor que sea muy fácil y que los ciudadanos decidan si quieren votar por ellos o no, y si no quieren, no votan por ellos. Un segundo punto en el que ha insistido mucho Héctor, solo lo mencionaré porque seguramente va a tratar de entrar en este tema, es el asunto del enorme derroche de recursos que hubo en estas elecciones, el derroche público, legal, financiado por todos nosotros, y el otro derroche no financiado por todos nosotros, pero igual gigantesco, de financiamiento ilícito para las campañas, que no podemos cuantificar por definición. Es como pedirle sus declaraciones fiscales a los narcos, pues no las suelen hacer públicas, pero sí podemos saber más de lo que hay ahora que antes, y eso es algo que tenemos que encontrar la forma de regular, junto con alguna forma de reducir, acotar esta dispersión del voto, que en mi opinión sí nos hizo mucho daño ya ahora, pero que nos puede llevar a hacer mucho más daño en las elecciones que vienen, y en particular en las elecciones presidenciales de 2018. Me limito solo a dos temas que me parecen que son fundamentales, y con eso termino. Primero, yo creo que es tiempo que todos los partidos, pero en particular el PRI y el PRD, revisen de nuevo el tema de la segunda vuelta en la elección presidencial. No es una panacea, tiene problemas, no está desprovista de todo tipo de imperfecciones o contradicciones, pero hay que pensarlo muy bien. ¿Queremos un presidente que sea electo en el 2018 con 25-26% del voto? Y no me refiero ni a legitimidad ni a gobernabilidad, es un tema de mandato. ¿Qué mandato tiene un presidente que haya obtenido el 25% del 60%? Aquí no votamos el 100% porque el voto no es obligatorio. Para bien o para mal, no lo es. Es muy difícil gobernar un país tan complicado como este con un mandato de 25%. Y como vamos, es muy posible que eso suceda. Nada más recuerden, no vale la pena. Cedillo 50, Fox 43, Calderón 35, presidente Peña Nieto sube un poquitito a 37,5, pero estadísticamente no es significante. Parece muy difícil hoy que pueda haber un candidato en el 2018 que se acerque al nivel que obtuvo el presidente Peña Nieto en el 2012. Queremos que siga esa curva descendiente, hay que pensarlo muy bien. Y último punto, la dispersión de partidos chicos. Ahí parece que tenemos el asunto al revés nosotros en México. En lugar de que sea muy fácil formar un partido y presentarse como partido en las elecciones, y muy difícil obtener financiamiento, obtener registro, obtener bancada, es muy difícil hacer un partido y bastante fácil conseguir el registro. La gran mayoría de los partidos que en los últimos 20 años han buscado un registro, lo han conseguido y luego lo han conservado. Bueno, ¿por qué no facilitamos enormemente la formación de partidos, casi con una firma de puro trámite, parecido a la situación en España, y subimos el umbral de registro a 5%? Entonces, los que realmente son representativos, a partir de 5, como en Alemania, pues van a estar en la Cámara, van a estar en el Senado, van a tener dinero, van a tener tiempo aire, y los que no, pero que no sea por la dificultad de nuevo de obtener firmas, sino que sea por la dificultad o facilidad de obtener votos. Entonces yo con esto termino, les propondría que reflexionemos sobre estos temas ciudadanos, y que también reflexionen ustedes con mucho cuidado, con mucha atención, con mucha visión de futuro, si quieren reafirmar esa gran vocación del estado de Sinaloa, que yo recuerdo con gran afecto desde joven, esa vocación marihuanera
por la que los felicito. Gracias.